Bueno, a los que estamos, eh, formalmente vamos a dar buenas tardes, buenas noches. Algunos ya habrán comido por suerte, otros estaremos esperando un rato. Pero vamos a movernos así de esta manera. Ahora Nélida va a presentar, que es la presidente del grupo de agrupación de Padre Napoli, Padre Osvaldo Napoli. Somos profesores egresados del Instituto Raspanti, que hicimos una comisión y estamos tratando de poner al servicio lo que tenemos a nuestras manos, formación y demás. Cuando ella dé la presentación del padre Marcelo Carraza, el padre Marcelo comenzará con la dinámica que él proponga, según tenga pensado para hoy, si es una charla, si es un ida y vuelta en el momento, si es la vuelta después de la ida, eso lo iremos manejando según su libertad, ya que estamos con una catequesis para la libertad. Bueno, y obviamente esto después lo compartiremos, esto queda grabado, lo podemos compartir para rever y reforzar algunas cositas más. Lo que sí le pedimos, por favor, que cuando comienza a hablar Marcelo o Nélida o lo que sea, estemos, por favor, el resto de los micrófonos silenciados para evitar estas cosas. Nunca está de más recordarlo porque por ahí uno no se da cuenta y es bueno andar mirando eso, ¿no es cierto?, para no tener tantas interrupciones. Luego de esto, sí, obviamente abrirá su micrófono el que tenga que hacer preguntas o comentar, no sé, según la dinámica que querido Marcelo, profe, con todo cariño lo tengo, no es para orejear porque ahora no me tenés que poner ninguna nota, pero realmente está guardadito en el corazón. Bueno, creo que va a ser un orgullo poder escucharlo, una cosa muy bonita. Así que bueno, ya esa es la dinámica. No sé si me olvido de algo, Nélida. Perfecto, perfecto. Bien. Esperamos 2 minutitos y largamos. Perfecto. Así Yo tengo 21:01. Bueno. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo te va? Hola, Celia. Bien, Hola, Francis. Hola, ¿cómo les va? Todo ¿Cómo bien. andan? Todo bien. ¿Cómo va? Bien. Hasta ahora bárbaro. Recién estamos poniendo la dinámica un poquito como hacemos siempre al comienzo de las charlas, Francis, porque ya estuviste con nosotros. Así que bueno, después lo recordamos, Nérida, antes de dar las salidas. Porque siguen entrando gente y me parece muy bien. Sí, buenas tardes a los que van llegando, bienvenidos, siéntanse. Gabriela, Esther, a vos te conozco, Gabriela. De algún lado te tengo. Hola, Gaby. Carmen de Areco. Sí, muy bien. Diócesis Mercedes Luján. Bien. Sí. Vamos, Mercedes Luján todavía. Qué bueno. La siembra es dura, pero la cosecha se empieza a ver. Sí, nos está costando, pero bueno, todavía. De a poco vamos a ir creciendo. Sí, maravilloso. Bueno, yo voy dando entradas. Nélida, cuando vos quieras tomás micrófono, yo cierro el mío, a menos que me pregunten algo en particular. Voy dando las entradas a las personas que van llegando. Perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la charla. Hoy como invitado al presbítero diocesano de la diócesis de Gualeguaychú, profesor Marcelo Carraza, también es director espiritual del seminario María Madre de la Iglesia, licenciado en teología con orientación en Sagradas Escrituras, asesor diocesano de animación bíblica, director de la Junta Nacional y Diocesana de Catequesis, entre tantas otras cosas, ¿no es cierto? Para nosotros es muy importante esta charla porque es un queridísimo profesor, ex profesor nuestro, y bueno, la verdad que lo teníamos ahí en el tintero y no sabíamos cómo abordarlo hasta que, bueno, él generosamente de una nos dijo que sí, así que estamos muy, muy agradecidos. Así que te doy la palabra, Padre Marcelo, para que comiences tu charla. Le pido al resto que silencien los micrófonos y bueno, disfrutemos. Bien, muchas gracias. Bueno, hay varias caritas de exalumnos, algunos no conocí, pero varios que sí compartimos aquellos tiempos y demás. Bien, bueno, la metodología que voy a utilizar es medio así, por una cuestión muy sencilla. Yo participé del Congreso, pero del Congreso no nos han mandado nada.
Es decir, no nos han mandado ni las actas de las exposiciones ni nada por el estilo. Por lo tanto, lo que tengo es simplemente mis apuntes. Con lo que yo tiraré si a ustedes les parece, unos 20, 25 minutos con alguna presentación más o menos general, mínima, para no entrar en detalle que no sé si tienen alguna importancia, pero sí con 3 o 4 aspectos que me parecieron interesantes desde lo que yo tomé y demás cuestiones, y después podemos ir charlando, preguntando, mirando en algunos aspectos que a ustedes les pueden interesar y demás, si les parece. Sobre todo por tener en cuenta esto, digamos, que al no tener las actas de los expositores, yo puedo decir que fulano dijo tal cosa y, digamos, es mi apunte y, bueno, puedo no ser fiel a la cuestión, así que por eso tampoco quiero explayarme tanto y hacerle decir a la gente cosas que no dijo. Así que, bueno, por ahí un poco desde allí. Bien, desde ya, muchísimas gracias. Por compartir, por ayudarme, digamos, por invitarme a compartir este momento y bueno, también la gracia de poder ver algunas caras que conocemos y que compartimos lindos momentos en el Señor, así que bueno. Y tal vez si alguno mañana va a los 60 años de la catequesis especial, tal vez nos vemos así también, si Dios quiere. Bien. Bueno, si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña oración. Es un extracto de la secuencia. Así que bueno, yo la leo y le rezamos al Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus manos espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Ven Espíritu Santo. Amén. Amén. Pequeño extracto de la secuencia del Espíritu Santo, himno del Espíritu Santo, que es muy bonito. Bien, para ubicarnos más o menos dentro de... Vamos a poner el relojito, porque si no... los profesores somos peligrosos con los tiempos y horarios. Muy bien, como muchos de ustedes sabrán, el congreso o estos congresos internacionales de catequesis que ha propuesto el Vaticano en una de las subcomisiones, en la Comisión de la Evangelización, son 4 encuentros que han sido programados, 4 congresos, de los cuales se han hecho 3. Yo participé solo del último, que se hizo este año, y los 4 están pensados en virtud de profundizar las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. Así que tiene como cuando uno participa del Congreso, tiene como una sensación así, de estar viendo algo que hace bastante que se escribió, y que ya hemos trabajado bastante, que algo, podríamos decir, se ve, pero por otro lado, lógicamente hay toda una actualización. Por otro lado, una de las sensaciones que decíamos los que fuimos, estando el directorio, se habló poco del directorio, por ejemplo, aparece en algunos momentos, pero bueno, al ser algo hecho sobre algo que hace muchos años que se escribió, tiene esa particularidad, ¿no? Muy bien, entonces estaríamos en la tercera parte, este congreso de este año fue en la tercera parte del catecismo, y que se titulaba, era la parte moral, y se titulaba de esta manera: el catequista testigo de la vida nueva en Cristo. Entonces este es el título del congreso, que ya nos presenta
Ya ahí las palabras ya nos presentan 4 ejes fundamentales. El catequista, testigo, vida nueva, Cristo. Los 4 ejes fundamentales, de alguna manera, ¿no? Como todo congreso, es muy fuerte en exposiciones. No les voy a decir todas las exposiciones, o sea, presentarle todo porque sería una lista larga que tendría poco sentido, pero más o menos estamos hablando de 8 exposiciones más 3 experiencias compartidas, así que como pueden ver, más la presencia del Papa al final, tuvo mucho de expositivo. Hubo poco de compartida, solamente un momento de compartida en pequeños grupos lingüísticos, así que, bueno, lo que puedo compartir con ustedes sobre todo es parte de esas exposiciones y parte un poquito de lo compartido ahí en grupos, pero tal vez quedó muy poca riqueza en cuanto a el compartir con otros lugares y con otras realidades. Había 82 países presentes y bueno, entonces en eso sí, como que un poco pobre la cuestión, digamos, ¿no? Entonces lo que puedo compartir con ustedes es esto, ¿no? Quien está a cargo de congregación que preparó el Congreso es Monseñor Fisichella. Y él comenzó, bueno, rescatando algo importante, digamos, en cuanto a la catequesis, que creo que todos nosotros podemos rescatar, ya que lo que voy a decir es repetido, pero me parece interesante que se ha rescatado también en otros lugares del mundo, ¿no? Que la pandemia dio lugar, y ahí tomaron esta idea, ¿no? La fantasía creadora, tomado de un poco de lo de San José y el año de San José, que llevó a que lo negativo se transforme en una ocasión propicia y en una oportunidad para la catequesis. Entonces, esta realidad fundamental, como un hito fundamental para comprender la catequesis desde aquí, es decir, algo que hubiera podido apagar la catequesis, que de hecho apagó muchas otras realidades, como fue la pandemia, por lo menos dentro de la Iglesia, en los catequistas creó al revés. Una posibilidad muy creativa, muy creadora, y a su vez lo negativo se transformó en algo totalmente positivo. Primer realidad a decir, bueno, no solamente lo tenemos que aprovechar cuando hay situaciones de pandemia o algo por el estilo. Es decir, si esto está presente, lo que a veces nos ocurre a todos, ¿no? Que cuando están las situaciones complejas y difíciles es donde mejor nos sale lo demás, pero en lo cotidiano volvemos al siempre hacemos así, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante un primer hito fundamental en este sentido, ¿no? Bueno, lógicamente después el Directorio General de la Catequesis y ahora el Ministerio son como otros hitos importantes desde un congreso al otro, diríamos, ¿no? Por otro lado, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica sería el marco referencial. En 1692 sería como el número que nos hace ingresar en esta tercera parte del Catecismo. Y dice esto, si me permiten lo leo rapidito. Dice, el símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún de la redención y la santificación. Es decir, cuando vamos a hablar de cómo debemos vivir la fe o la parte moral de la fe, es fundamental tener en cuenta esto, y el catecismo nos dice fundamentalmente esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Desde dónde vamos? Los dones que Dios nos ha dado. En la creación y sobre todo en la redención y santificación de los hombres. Creación, sacramentos. Y de esta manera nosotros, sigue diciendo el punto del catecismo, participamos o somos partícipes de la naturaleza divina. Y dice, reconociendo la fe, esta nueva dignidad,
intentamos llevar adelante, o somos llamados a llevar adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. La oración y el Espíritu Santo nos permiten, justamente los sacramentos, nos permiten capacitarnos, ser capacitados para poder vivir esta realidad, esta vida nueva. Esto es lo primero que Fisichella coloca y nos dice allí, también cita al directorio y nos dice, miren, la catequesis pertenece por derecho propio al gran proceso de renovación que la Iglesia está llamada a realizar. Entonces, desde esta dimensión, o sea, hoy tenemos que comprender y entender la catequesis en un tiempo fundamental de renovación. La Iglesia siempre es renovación, porque del Espíritu nunca sabemos dónde viene y dónde va. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos dentro de esta dimensión donde, de alguna manera, vamos a descubrir allí. Simplemente para hacer referencia, Fisichella después encaminó, presentó los congresos a partir de la vía de la belleza, podríamos decir, porque fue girando en torno a los iconos que representa cada uno de los congresos, ¿no? Cada uno está inspirado en un fresco muy antiguo. Bueno, no importaría los primeros, porque no me importaría el tercero nuestro. Tenemos allí, es un fresco que está en un sarcófago cristiano muy antiguo, muy cerquita de la tumba de Pedro, y nos presenta un Cristo joven centrado en el trono y dos figuras, la de Pedro y Pablo. En la de Pablo está el rollo abierto, y por el otro lado el rollo cerrado, digamos. Entonces la idea es que se cierra la antigua ley y aparece una nueva ley que presenta horizontes nuevos. Y teniendo en cuenta a Pablo, lógicamente los horizontes nuevos de esta vivencia son los sentimientos de Cristo. Por eso la novedad de Cristo que nos trae es una nueva vida que está enmarcada en los sentimientos de Cristo. Por eso somos justificados por Cristo y no por la ley, porque la ley nos indicaría que tenemos que cumplir. Cristo se nos presenta como el ejemplo a seguir. Pero no solamente el ejemplo, hemos recibido su Espíritu, por lo tanto podemos vivir desde Él la vivencia de esto que vivió, de estos sentimientos que tuvo Jesús. Por eso, desde allí, ¿no? Y desde allí, entonces, comprender y entender la catequesis como aquella realidad que puede colocar, que puede poner en el corazón de adultos, jóvenes, niños, esos sentimientos de Cristo. Ahora bien, como son los sentimientos de Cristo y como de alguna manera a esto es un don, entonces necesitamos de la gracia. Y la gracia de Dios, la gracia del Espíritu, que va a obrar en nosotros esto, siempre y cuando nosotros podamos decir sí. Es decir, siempre y cuando desde la libertad nosotros podamos abrirnos a esta realidad. Porque si no hay libertad, no hay aceptación de ningún don. A ver, yo puedo tener fe. Acá me voy un poquito de lo que decía Fisichella. Yo puedo tener fe, entre comillas, puedo parecerla, puedo fingirla, o puedo, si me obligaran a hacer cosas de la fe. Pero como la fe es una dimensión interior, solamente puede nacer de la libertad. Si no hay libertad, no hay posibilidad de la fe. Es una decisión y una opción. Y por eso, cuando Nélida me pedía el título, yo le decía, esto fue lo que más ya van a ver que aparece, pero esto fue lo que más me impactó, ¿no? De decir, tenemos que tener una catequesis que primero de todo
fundamente y forme hombres libres. Porque solamente así podrán decidir por Cristo. O no, que puede ser otra opción. Fisichella toma Gálatas 5:14, capítulo 5 de Gálatas, que también es el texto, uno de las exposiciones muy lindo, que por eso tomé desde allí. Dice en Gálatas 5:14, dice, toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Pablo. Y por eso, de alguna manera, aparece esta ley del amor, que lógicamente es un concepto muy dinámico, porque ¿quién puede definir qué es el amor así a grandes rasgos como para... fíjense que las leyes, uno podría decir, bueno, no matarás. Perfecto, entonces yo sé que no mato y listo. Jesús nos complicó la vida porque dijo, bueno, si se enojan, si esto, si lo otro, nos complicó un poco más la vida. Así que ahí. Pero otra cosa es decir, amar a tu prójimo, a tu hermano. Entonces no es tan fácil. ¿Qué es amar? Nos puso el ejemplo del buen samaritano, así facilito nomás para vivirlo. Y entonces fíjense que de alguna manera estamos aquí, ¿no? En una realidad. El amor es una realidad dinámica totalmente. Y digamos que no se podría, diríamos de esta manera, ¿no? O sea, vivir la ley del amor si no hay libertad. Porque nadie podría amar si no lo decide previamente. Por lo tanto, estamos hablando de una ley que tiene que nacer y marcar, o marcarse de la realidad de la libertad. Y ahí, por eso mismo, algo muy interesante que estuvo en el Congreso, permiso, siguiendo el catecismo, pero también es que el eje fue puesto en las bienaventuranzas y no en los mandamientos. Entonces el eje está dado allí, digamos, ¿no? Entonces, allí, la ley del amor y la ley que aparece de allí, ¿no? Fisichella empieza, retoma, deja de lado un poquito la ley del amor, pero para ubicarnos a nosotros, por qué la ley del amor y qué es lo que construye la ley del amor, y es justamente el pueblo que es la iglesia, que es un pueblo mesiánico. ¿Por qué? Porque es el pueblo que está unido a su cabeza, que es Cristo, ¿no? Entonces el Lumen Gentium 9, este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados, resucitó para nuestra salvación, tomando el texto de Romanos, y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Entonces fíjense qué interesante desde allí, ¿no? Es decir, una catequesis que de alguna manera tiene que formar, tiene que crear hombres libres, hombres y mujeres libres, para que puedan responder a la medida de la edad que tengan y puedan hacerlo, responder por una opción. Esa opción es pertenecer a una realidad, a un pueblo, a un cuerpo, en el cual la ley que imprima toda la realidad es justamente la ley del amor. Entonces, se vuelve a 5.13, que va a ser también tema de otra exposición, y se nos dice que hemos sido liberados para vivir en libertad. Por lo tanto, fíjense aquí. Y aquí, bueno, una de las cosas que yo iba pensando, esto me voy para mi lado, para lo que yo pensé, y esta realidad, ¿no? O sea, muchas veces, capaz en nuestra catequesis no catequizamos, no educamos, si quieren la palabra, para la libertad.
Se lo vamos diciendo a los chicos, esto, aquello, hay que hacer acá, hay que hacer esto. Parecería que le estamos dando más una clase de ética que la entrega de un don que se nos ha dado, que es el mismo Cristo, y que lo podemos compartir en ese anuncio que es el querigma, que para mi gusto, aquí voy yo también, esto es mío, para mi gusto, muchas veces lo reducimos a una frase o a una especie de relato semi-histórico y le hacemos perder aquello que es muy importante, que es la fuerza, el ardor, o el texto si quieren, el ardor, el fuego, con que anunciamos a Cristo. Porque el querigma tiene las dos cosas. Es el anuncio primero, pero es primero en su ardor, es primero en su fuerza, es primero en esta realidad. Entonces, desde allí, justamente ir a esta realidad. Dice, ustedes han sido llamados para vivir la libertad, dice Gálatas 5.13, y termina, diríamos que 5.13a, 5.13c, y mis alumnos que los tenía complicado con esas cosas, dice, háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Y acá hay un juego paradójico que lo va a presentar, lo presenta Fisichella y lo va a presentar después nuevamente otro de los autores, Monseñor Pita, que justamente juega esta paradoja, porque recuerden que la palabra servidor en la Biblia es la misma palabra para decir esclavos. La idea del servicio como una opción libre es algo que nos dio el cristianismo y que luego lo asumimos. Pero en aquel momento la palabra era la misma, digamos, ¿no? Entonces, paradójicamente Pablo está diciendo esto, ¿no? Háganse esclavos uno de los otros por medio del amor. Esta es la verdadera libertad. Esto lo podemos unir a la cuestión de, que dice Pablo, ¿no? Que la única deuda que exista entre ustedes sea la del amor. Y en esto, entonces, me parece que es importante poder crear en el corazón de aquellos catecúmenos y crear en nuestro propio corazón, porque justamente algo que nos decía Monseñor Pita, que él que habló, digamos, en la primera exposición, nos decía eso, digamos, que de alguna manera nosotros tenemos que crear en el corazón, no solamente de los catecúmenos, sino en nuestro propio corazón, porque la Iglesia nunca puede dejar de sentirse que tiene que ser catequizada. Cuando se olvidó de que es la primera que tiene que ser catequizada, entonces no puede ser catequizadora. No puede ser catequizadora, ¿no? Y yo, para no extendernos más, y entonces ustedes preguntan y van, y yo entonces voy mezclando los textos y todo, así vamos haciendo como un pequeño diálogo. Simplemente coloco algo de justamente del Monseñor Pita, que trabaja ahí. Entonces, él recordó desde este número 1697 del Catecismo, estamos de vuelta en esa tercera parte, y que nos dice que nos invita a una catequesis, y simplemente saqué los puntos, ¿no? Fíjense, una catequesis del Espíritu Santo, confiada, centrada en el Espíritu Santo. Una catequesis de la gracia, es decir, de la presencia actuante de Dios en la vida de cada persona. Una catequesis que tiene como meta las bienaventuranzas en la vida de las personas, la felicidad. Es cierto, una catequesis del pecado, pero como vehículo para llegar y disfrutar del perdón de Dios, porque lógicamente, si no me siento pecador, no puedo descubrir el perdón. Una catequesis de las virtudes humanas, pero también de las virtudes cristianas. Una catequesis del doble mandamiento de la caridad. Una catequesis en definitiva eclesial. Pero yo me animaría a decir y agregarle a todo eso que dice el catecismo,
una catequesis claramente para la libertad. Y eso tiene que estar primero para que justamente nosotros después podamos dejar actuar el Espíritu. El texto que hoy decíamos, ahí me quedo con un poquito de eso, el texto que hoy decíamos, ¿no? Que habitaba, ¿no?, el Espíritu Santo en nuestros corazones como si fuera un templo, o en el corazón de este pueblo, tomando Lumen Gentium, de este pueblo como si fuera un templo. Y esta realidad que también nos hace ver que ese templo no está solo en lo que es la iglesia en sí, sino también en el corazón de cada uno de los hombres, ¿no? Entonces, en nuestros catecúmenos, ¿dónde se da el encuentro? En el salón, sala, aula, o como quiera llamarle cada uno de cualquier manera, o en el corazón de cada uno de esos chicos, o en el corazón que creamos cada una de esas, que creamos todos y cada uno de esos que estamos ahí en ese encuentro. ¿Dónde es el templo? Donde, bueno, eso es una realidad, bueno, importante. Allí también un filósofo que habló en uno de los días llegó a eso, a decir, bueno, y también una doctora en filosofía, los dos eran doctores en filosofía, que un poco hablaron también de esto, ¿no? De llevar a la oración y al recogimiento, porque allí está Dios, ¿no? Es lo de San Agustín, ¿no? Ahí dentro está Dios. No para encerrarme, sino para abrirme después, pero allí está Dios, ¿no? Entonces, un poquito desde allí. Y ahí en lo recóndito del corazón, donde se juega la verdadera libertad, es donde nosotros tenemos que provocar el encuentro. Ahí es donde se tiene que dar el encuentro con Cristo. Para eso tengo que conocer el corazón del otro. Entonces, justamente esa doctora decía, la primera actitud fundamental de una catequesis renovada hoy es la de la escucha. Pero no de la escucha porque tengamos que escuchar o tengamos que, sino la que escucha, vieron, para conocer, para experimentar y sobre todo el corazón del otro, digamos, ¿no? Lo que está latiendo en el corazón del otro. Bien. Por ahí, si alguno quiere ir como saliendo, así no hacemos una charla así tan... y alguno quiere ir preguntando o planteando, entonces yo voy saltando y voy presentándole distintas cuestiones, ¿no? Para que no se haga largo y pesado. Ustedes cualquier cosa van diciendo. Así que si alguien quiere, levanta la mano. Yo digo, perdón, qué difícil en estos tiempos, ¿no es cierto?, plantear una catequesis para la libertad cuando estamos tan estructurados, ¿no? Y sobre todo después de una pandemia. Creo que tenemos que mirarnos cómo sufrimos, cómo la padecimos y mirar en el otro que también la vivió y la padeció de una manera terrible y meternos en su piel, ¿no? Creo que esa es la manera de conectar, porque hubo una fisura en estos 2 años, una fisura, si bien veníamos ahí equilibrando, de golpe se fisuró todo y las redes no alcanzan y uno busca el encuentro personal, ¿no es cierto? Así que es todo un gran desafío, me parece, esto de... Por supuesto, porque además, a ver, la pandemia fue una experiencia de esclavitud esto hablo yo, una experiencia de esclavitud muy fuerte, Sí. porque no podíamos hacer lo que nosotros queríamos hacer. Y no estamos acostumbrados a eso. Normalmente la mayoría de nosotros, más o menos, alguna cosa por ahí nos pasa, que alguna cosa de la que queremos no podemos hacerla, pero porque no nos da el cuero, porque no tenemos lo que tendríamos que tener para hacerlo, demás cuestiones. Pero nunca la experiencia de estar y sentirnos encerrados y de que no podíamos hacer absolutamente nada, digamos, de esto, ¿no? Entonces, yo que vivo en el campo, para entrar a la ciudad, que teníamos posibilidad de entrar, te ponían una cosita así que parecía una pistolita que te ponían en la cabeza como para controlarte la temperatura. Y uno dice, ¿qué cosa, no esto? Bueno, justamente
esta experiencia profunda de pandemia, de esto, creo que nos remarca mucho más que para esto tenemos que catequizar. Claro. Es decir, catequizar para crear, para tener cristianos verdaderamente libres en la libertad del Señor, lógicamente, libres en la libertad de quienes tienen una nueva vida. Esa nueva vida es la de sentirse libre en el seguimiento del Señor. Y aquí yo creo que está esto, o sea, nunca deja, a ver, todos los tiempos son difíciles, pero no tiene que ver tanto, esto lo decía también otro de los expositores, no tiene tanto que ver con la metodología, tiene que ver con el testimonio. Usted recuerda que la palabra testigo normalmente nace de, en lo judicial, en aquel momento, el testigo era el que le daba algo a alguien para que siga. Y esto está muy representado en el testigo o el testimonio que se le llama al palito que le entregan la carrera de posta a un atleta al otro. Entonces, el testimonio es algo que yo le doy al otro para que siga. Entonces, yo creo que aquí es donde, y esto creo que apareció fuerte, ¿no? Hablemos de catequesis, hablemos de los catecúmenos, hablemos de todo esto, pero tenemos que hablar de los catequistas. Porque el catequista es el que es testigo. Benedicto ya nos había dicho que este siglo tenía que ser un siglo de los testigos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y formar, digamos, en catequistas testigos. Es decir, por eso, ¿testigos de qué? Es de capaces de darle al otro algo para que el otro pueda seguir caminando. Para esto, lógicamente, tenemos que tener catequistas que también son libres. O sea, porque yo no puedo darle al otro lo que yo no tengo. Y entonces ahí está esta dimensión, ¿no? O sea, de que tenemos que hoy trabajar, mirar, a ver, esto también saliendo, esto lo pongo desde mí, nada bien, digamos, pero con la dimensión del ministerio nada más. O sea, es un desafío de la iglesia, a la iglesia, porque hay que crear, todos tenemos un poquito de concepto clericalista, cosa que aquí también se habló mucho de que justamente si hay algo que no hay que catequizar es en un espíritu clericalista. El clericalismo es el peor obstáculo para la libertad en la iglesia. En la iglesia. No tal vez para la libertad afuera, pero el clericalismo es el peor obstáculo. Y los curas somos clericalistas y los laicos también son clericalistas. Esto es una cuestión que hay que reconocerlo. Entonces, aquí es una de las dimensiones que primero tenemos que trabajar. Esto no quiere decir, yo trabajo, soy director espiritual de un seminario, así que esto no quiere decir de no apreciar a los curas, no quererlo, al revés, la vocación sacerdotal también motivarla y demás. Pero el tema está justamente en descubrirnos todos libres, porque a ver, una iglesia sinodal, esto sí lo dice, yo ahora, con esto de ir saltando, no les voy diciendo los nombres, pero bueno, también lo dice Monseñor Grech, una iglesia sinodal, necesita de una iglesia que no sea clericalista, necesita de una iglesia libre, de gente libre dentro libre de las ataduras, libre de los prejuicios, necesita curas que tengamos la libertad de saber escuchar y valorar lo que otros dicen. Entonces, es fundamental para una iglesia sinodal una catequesis sinodal. Y acá, bueno, cambiar un montón de estructuras, porque, por ejemplo, muchas veces, no sé cómo se trabajará en todo el país, pero muchas veces quien coordina es como el pequeño cura de ahí, de la catequesis. Muchas veces nosotros nos manejamos con
ámbitos que no son sinodales y que tenemos que empezar a mirarlo, a trabajarlo, a crearlo, a que el rostro de la catequesis no sea solo una persona, sino un rostro comunitario. Esto también fue muy insistido en el Congreso. Un rostro verdaderamente comunitario, o sea, no es el catequista, es una comunidad que está detrás. Y la catequesis es responsabilidad de la comunidad. Entonces, que a veces tenemos las dos cosas, una comunidad indiferente, pero muchas veces también tenemos unos catequistas que han cercado su catequesis, su grupo o algo por el estilo, y los dogos que hay en las tranqueras son terribles. Entonces, esto es una dimensión que implica una conversión, ¿no? O sea, se habla mucho de sinodalidad y una de las cosas que presentó justamente Monseñor Grech es esto, ¿no? Es decir, esto es un proceso. Muy posiblemente los que somos viejos, acá veo algunas caras que son jóvenes, pero los que somos más viejos, tal vez no veamos demasiado de este proceso que es sinodalidad. Es un proceso largo, porque es un proceso de conversión, de lo que se habla poco. Esto creo que en la sinodalidad como conversión se habla poco, hablamos más de metodologías y demás cuestiones, y no tanto de conversión. Pero es un proceso de conversión. Y vieron digamos, la conversión es dura. Muchas veces. Flavia aparece por aquí. Eso manéjenlo alguno porque yo soy medio... Héctor levantó Sí, yo primero te iba la a mano avisar, y levanté la después, mano yo, pero prefiero un y después visitante Flavia. primero, así que Flavia adelante primero. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Lo que yo pienso, ahí se escucha, lo que yo pienso es que debemos vivir la alegría del Evangelio, porque hay muchos catequistas con cara de vinagre, lamentablemente, que a veces llevan sus problemas hacia los niños, cuando en realidad uno tiene que, esos problemas, dejárselos, entregárselos a los pies de Jesús, ¿no? Uno tiene que llevar a transmitir que vive Cristo en nosotros, y a la vez darle la posibilidad de ellos abrirle, como siempre decimos, como se hizo en el inicio del encuentro, al encuentro con el Espíritu Santo. Yo pienso que nosotros en el encuentro, particularmente, lo primero que hacemos es como una canción de alabanza, llamando al Espíritu Santo, para que nos pueda abrir, nosotros le abrimos nuestro corazón a su gracia, a su accionar, y para poder entender también la palabra del Evangelio, para después poderlo llevarlo a práctica y en nuestra vida sobre todo. Vivirlo sobre todo con alegría, porque si nosotros estamos cerca de Jesús, tenemos que demostrar que Él está, somos felices porque tenemos un gran amigo, que nunca vamos a estar solos. Yo pienso que lo que no hace falta, y aparte de falta fraternidad entre nosotros, ¿no? Compañerismo, está faltando ese contacto, últimamente está faltando en mi diócesis, se habla de que falta compañerismo entre los catequistas. Una dimensión de comunión, que eso también puede ayudar, porque a veces, depende de los dramas, no es tan fácil, a veces es también un proceso, digamos, la dimensión de la alegría en un drama, a veces en dramas muy fuertes, digamos, pero justamente el acompañamiento de alguien o algo por el estilo puede ayudar a cuando uno no, por ahí lamentablemente no puede tener el peso o la fuerza de esa dimensión, ¿no? Entonces, por eso creo que esto no le corresponde solo a los catequistas, ¿no? Lógicamente hay otras dimensiones, ¿no? Por eso es importante, y por eso, bueno, en el Congreso justamente el segundo tema fue el de la sinodalidad, porque este es el proceso y lo que tenemos que lograr es una catequesis sinodal, donde justamente nos podamos acompañarnos y podamos ayudarnos, y que los chicos o los adultos o quienes sean vean varios rostros. Porque a veces este es un drama de la catequesis nuestra, que solamente se ve un rostro, que es el del catequista, con suerte ve el del cura cuando va a misa, si es que van. Y entonces
el rostro parece ser solo de una persona, ¿no? Entonces, allí esa dimensión eclesial. Fíjense que algo que es interesante, que planteo, después voy a Jorge, que es muy importante, es que la fe católica, si la queremos diferenciar de otras fe cristianas, es profundamente comunitaria. Nosotros justamente lo que no hemos perdido, por lo menos en las letras, después en la vivencia no lo sé, pero a veces, pero es profundamente comunitaria. Nosotros mantenemos todo lo que es profundamente comunitario. Y entonces, pero muchas veces en nuestras espiritualidades nos hacemos intimistas y nos hacemos individualistas. Y justamente eso también no tiene que estar en nuestra catequesis. Jorge. Bien, supongo que soy yo, Jorge, que siempre me has dicho Jorge y soy Ah, no. Héctor, ¿no? No hay problema, Héctor. Marcelo. Sí, perdón. No hay drama, no hay drama. Primero quiero leer algo de Rosa que puso en el chat, que dice, falta amar al prójimo, que no es más que a quien tengo a mi lado. Bueno, yo de mi parte ahora te comento lo mío y digo, sinceramente, no sé si estaba esperando escuchar lo que dijiste, porque a veces uno está con cierta expectativa, como esponja, tratando de escuchar, digo, espero que diga, y realmente, sí, yo estaba esperando esto, realmente, era la necesidad de poder compartir lo que decía nuestro querido amigo Osvaldo Napoli, que ya está en su Pascua, y voy a tratar de imitar un poco, no sé si llegaré a usar su mano, era una mano enorme, grande, vieron los que los conocieron, eran grandote, y decía, Pascua. Hemos perdido la dimensión de la Pascua muchas veces, porque la Pascua es libertad. Entonces, si yo soy consciente de ser un cristiano pascual, si mi vida está pascualizada, que no tiene que ver con la pascualina, ¿no? Sino con la Pascua que me transforma todos los días, creo que ahí es donde puedo transmitir realmente esto. Creo que hay que marcarlo y remarcarlo y ponerle cartelitos de neón. Pascua, 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 es lo que tiene que sentirse, porque sin la Pascua de Jesús no tiene sentido ninguna catequesis. Entonces volvemos a una catequesis amartiocéntrica, donde todo es pecado, maldad y demás hierbas, y la gracia de Dios, o sea, en la entrega de Jesús amorosa en el trono de la cruz quedó en nada. O sea, no sirvió de nada. Tenemos que seguir golpeándonos el pecho. O sea, a ver, hay una cuestión de ida y vuelta, pero yo te agradezco esto porque realmente la dimensión pascual me parece que la que deberíamos rescatar para que haya una verdadera libertad, ¿no? Porque realmente si no, no comprendimos nada de esto. Y esa libertad realmente es lo que vos decías, romper algunos paradigmas, ¿sí? Renovar las caras en las catequesis, no puede haber puestos vitalicios, porque realmente eso, ¿cómo querés cambiar la cosa si siempre son los mismos, no? Yo he escuchado, y como vos decís, viejito que soy, ya tengo unos cuantos años, yo quiero apostar, por favor, esta vez al sínodo. Quiero que cambiemos las cosas. Yo sé que va a costar, pero que se empiece a percibir un perfume nuevo de Pascua. Porque ya he visto tantas reuniones arquidiocesanas que aplaudimos hasta rabiar, nos sangran las manos y después volvemos a nuestra comunidad y hacemos lo mismo. Y entonces uno cuando habla después es el odiado, el mal llevado como zapallo bajo el brazo, diría el gaucho. Y realmente pasa esto, ¿no? O sea, ¿cuánto de eso que aplaudimos realmente lo llevamos en el cuore, ¿no? Al corazón. Gracias, no quiero tomar más tiempo. ¿Y hay alguien más que levantó la mano? Ana María. No, pero digo, aporto una cosita antes de Ana María. Aquí algo que es importante, que lo marcó también Grace, que para muchos fue la mejor exposición, digamos. Pero muy interesante esto, ¿no? O sea, digamos, a ver, no solamente el cambio, porque debemos cambiar, hay una dimensión que lo sinodal nos tiene que ayudar en esto, es que, primero de todo, nadie tiene todos los carismas. Pero más importante aún que eso es que nadie tiene ningún carisma. O sea, no hay nadie que no tenga ninguno. Entonces, el tema es que si la catequesis es una cuestión de unos pocos formados, hay mucho carisma que
que el espíritu está derramando y no está en esa realidad. Entonces, tal vez muchas veces el cambio va a venir por una amplitud o un ampliar y poder descubrir y discernir los carismas que tienen todos y encontrar el lugar de esas personas, ¿no? Porque a veces, justamente como no ampliamos y no miramos y no discernimos los carismas, entonces siempre tenemos para ofrecer las mismas cosas. Y si esa persona no tiene ese carisma, lógicamente va a decir que no. Y entonces va dando vuelta en la realidad allí, digamos, ¿no? Entonces, en esa dimensión. Y ahí es interesante, desde lo pascual, tengamos en cuenta esto, ¿no? Hechos, Lucas, cuando presenta el libro de los Hechos, el primer discurso de Pedro, Pedro juega con Joel. Y en Joel dice, en el profeta Joel dice que desde ahora ya no va a haber profetas profesionales, sino que cada hijo y cada hija de Dios va a poder profetizar. Y en el carisma del profetismo es donde está enmarcado la catequesis. O sea, en el bautismo, cuando nosotros recibimos el monus propheticum, para decirlo en latín, vieron que queda más, es donde nosotros entonces tenemos esa realidad del Espíritu, y por eso el Espíritu fue derramado en todos nosotros. Entonces, esta realidad, este conocer, a esto nos tiene que llevar lo sinodal. Pues si lo sinodal es simplemente que nos vamos a sentar todos a discutir lo mismo, y en vez de darle antes la razón al cura, se la damos 5 o 6, no cambiamos demasiado la cuestión. Es poder descubrir que en todos hay carisma y es poder discernirlo juntos. Ana María, perdón. Bueno, yo después de escucharte tengo como 3 ecos y quisiera compartirlos. En primer lugar, me viene una acción de gracias enormes por el bautismo y la confirmación que tenemos. Esta maravilla de tener esta vocación laical, ¿no? Esto es lo primero que pensé cuando te escuchaba hablar. Perdón, Ana María, perdón, meto acá esto porque es justito ahí. Sí. Una de las cosas que también dijo Shav, no sé cómo era un libanés, el doctor en filosofía, dijo algo muy, muy interesante con respecto a esto del bautismo, no solamente esto, o sea, algo que todos lo sabemos, pero que no le damos importancia. Todos nacemos laicos. Claro. Todos nacemos a la fe laicos. Claro. Perdón, porque justito cansado. Claro. Durante algún tiempo, me parece a mí que, no sé si todavía no pasa, todavía también por falta de conversión de los laicos, los religiosos, los sacerdotes, a veces parece como que fuera una categoría menor, ¿no? Y qué lindo es, por eso digo, valorar el sacerdocio común de los fieles. Eso fue el primer eco. El segundo eco es que mientras vos estabas hablando, enseguida me acordé de 2 números del Evangelii Gaudium, el número 164 y 165. Donde el 64 lo marcaron. Claro, y donde el Papa describe de una manera tan humana y tan existencial qué es el querigma, ¿no? Y dice, y no reducir la catequesis a unas pocas doctrinas más filosóficas y doctrinales. Entonces, enseguida me hiciste acordar de esos 2 números. Bueno, y el tercer y último eco, para no cansarlos, es que cuando pienso en esta conversión sinodal, esto me lleva al número 54 del directorio, donde habla de la catequesis como un laboratorio de diálogo. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces en una catequesis más tradicional, más antigua, más escolarizada, los catequistas hablamos, y le tenemos miedo al silencio? Hacemos preguntas y si hay silencio contestamos nosotros. Y no damos la posibilidad de que todos los que están ahí,
todos los miembros del grupo puedan, inspirados por el espíritu, dar su respuesta, decir su palabra, ¿no? Que sea un laboratorio de diálogo, que caminemos juntos, digo, que se produzca en el encuentro una verdadera, yo la llamo Pascua del lenguaje. Cuando yo no me lo espero y un miembro del grupo dice algo que me evangeliza a mí, ¿no? Una Pascua del lenguaje. Así que me parece que está muy relacionado, que la sinodalidad no es solamente para las estructuras de animación, sino también dentro del grupo de catequesis. Claro. Nada más, no los canso más. Claro. Es que la sinodalidad, si justamente no nace desde digamos, la superficie más básica en todos los aspectos, lógicamente es una dimensión solamente metodológica. Y lógicamente va a implicar que, como siempre, que desde un arriba, sea el que sea, va a bajar, digamos. Esa es la cuestión, digamos. Entonces, la dimensión está ahí, digamos, en cómo descubrir justamente esta realidad, ¿no? Los carismas y poder discernirlos, ¿no? Entonces, creo que la catequesis, fíjense que esta es una dimensión que es importante que también lo tenga un catequista. Aprender a discernir los carismas que tiene, vamos a suponer, en un adulto que está haciendo catequesis. Porque lo único que suponemos del adulto que está haciendo catequesis es que quiere recibir un sacramento. Pero en realidad el Espíritu Santo está ofreciéndonos algo en ese adulto, como lo está ofreciendo en ese niño y en esa familia, y yo tengo que descubrir ese carisma, porque es ahí donde justamente tendré que catequizar y estar ahí, esto que estoy diciendo es mío, ¿no? Entonces, ahí, esta realidad. Fíjense, nosotros como iglesia, al no discernir los carismas, de todo decía Grace también, no estamos iniciando en la plenitud de las posibilidades que como iglesia tenemos para iniciar. Nos estamos reduciendo en lo mínimo de las capacidades, digamos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ahí es donde debemos llevar. Y para eso, bueno, justamente esto, ya la sinodalidad en ese grupito tiene que estar, pero tiene que estar ese discernimiento de carisma para que cada uno pueda justamente ofrecer lo que el Espíritu quiere ofrecer en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Desde allí, digamos, ¿no? Por eso, la otra palabrita fundamental es el discernimiento y el discernimiento comunitario. Y entonces en el encuentro de catequesis, sea con quien sea, tengo que ayudar a discernir. No puedo ser yo el catequista el que discierno todas las cuestiones. O el que digo que esto es así o asá. Allí mismo tengo que enseñarle a los chicos o a los adultos a poder discernir aspectos, porque ese discernimiento comunitario es el que le va a servir a la persona para discernir también en su historia, en su vida. Obvio. Porque yo tengo que discernir que el Espíritu hoy está pidiéndome esto en mi casa, que parece no tener nada religioso, pero que es donde también está la vida en Cristo. Y si no comenzamos discerniéndolo acá, entonces esto se presentaba, terminaba Grace justamente con esta dimensión, ¿no? Entonces le decía tres cosas, ¿no? Dice, educar, utilizaba la palabra educar, pero decía a la fe como un don común. Es un don común entre muchos para comunicarse. Lo segundo que decía, educar a los sacramentos como comienzo de una vida de fe, y allí dice esto, todos hemos sido bautizados laicos y es el que nos da la identidad, ¿no? Y ahí justamente él presenta esto, dice, si hay algo que quita energías en la nueva evangelización es el clericalismo, y el tercer aspecto que en el arte del discernimiento comunitario, y él usa ahí una palabrita muy interesante que dice, educar para adoptar la parresía evangélica. Es decir,
para poder desde allí... la verdad que es muy rico lo de Grech, como pueden ver ustedes, fueron mirando y tirando por ese lado, digamos, descubriendo por ese lado la fuerza y demás, ¿no? Entonces, desde allí me parece interesante. Después, lógicamente, hay más exposiciones, algunas no, por eso esta nos pareció mucho, de hecho, muchos, por lo menos los que comentamos ahí nos pareció la de Grech la más rica de todas y la más... después hubo otras, pero así como alguna dimensión simplemente para tener en cuenta, hay algunas frases que me parece que pueden ayudar. Tengo una polilla, acá está muy feo el tiempo como para tormenta. Hay algo que justamente el doctor en filosofía presentó algo muy lindo, después de hablar de la libertad y los filósofos y demás cuestiones, interesante, pero a nosotros no vendría. Hay algo que lo saca, no lo dice Juan Pablo II, pero lo saca de un mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes y dice una frase así, que es de él, digamos, la frase dice: nazco de un encuentro y procedo de un encuentro. Y ese encuentro son encuentros de libertades. Entonces, qué importante también tener en cuenta esto, ¿no? O sea, amar y el nacer y el proceder de un encuentro, sea desde un encuentro entre Dios y el hombre, que es la creación y la realidad, digamos, de la creación, ¿no? El encuentro de Dios, porque Dios es un Dios que creó para el encuentro. Hay una frase de un jesuita, creo que Olaiosa, no sé cómo el primer apellido, tiene doble apellido. Él habla del Dios de los encuentros y habla de un Dios que se crea para el encuentro al hombre y el hombre le da la espalda. Y algo que es muy interesante que presenta este hombre también es eso, ¿no? ¿Por qué pone el acento en el encuentro? Porque dice, si tenemos que ir al pecado lo tenemos que entender como una dimensión teológica y no antropológica. Entonces el pecado es rechazar un rostro. El pecado es romper una vinculación que ya tuve, que ya he tenido con alguien, ¿no? Entonces, esto es importante porque entonces no entramos en la dimensión de la culpa, entramos en la dimensión de la vinculación y de la relación con Dios, digamos, ¿no? Y lógicamente la parte 3 es la parte moral y lógicamente el tema del pecado apareció, digamos, pero justamente el pecado es, al romper la vinculación con Cristo, es romper también la libertad. Y debemos educar, decía él, hacia la libertad. Entonces, él decía que el pecado no se da tanto en la vida como en el corazón. Eso fue muy, muy lindo, decir, uno puede errar, puede fallar, de hecho jamartía en su sentido más básico es fallar el blanco. La palabra viene de fallar el blanco, ¿no? Pero una de las cosas que es interesante es que el pecado en realidad se siente en el corazón, decía él, ¿no? En el corazón es cuando uno se da cuenta que traicionó un rostro, o cuando no. Entonces, no es una cuestión de poner el pecado en la cabeza del otro, sino poder acompañar y ayudar a quien en su corazón siente que traicionó a alguien, que traicionó un rostro, que rompió una vinculación. Y me pareció muy rico eso, ¿no? Porque formar la conciencia, pero formar la conciencia desde un acompañar, porque dice, eso se experimenta en el corazón. Él decía, bueno, él es casado, por lo visto, y entonces decía él, dice, cuando yo sé que rompí el corazón de mi esposa, yo lo sé en el corazón.
no me hace falta que me lo digan, digamos, yo lo sé en el corazón, ¿no? Entonces, él hablaba mucho de esa dimensión, ¿no? Poder distinguir y distinguir en eso, ¿no? De no meter una dimensión psicológica que es la culpa o algo por el estilo, sino que desde allí. Francis, un abrazo grande, que se va está yendo. Y ahí esa dimensión, ¿no? Y él decía que la libertad se pierde si hay poca existencia en Cristo. A la larga lo vamos perdiendo, a la libertad, ¿no? Y vamos encontrando, porque dice la dimensión esta, ¿no? O sea, en la paradoja de la libertad y de la esclavitud, dice, si seguimos a alguien que nos ama, entonces, lógicamente, me hago seguidor de alguien que me da libertad. Pero si no sigo a alguien que me ama, lógicamente le doy mi libertad al otro. Y esto lo podemos ver, ¿no? Claramente. Porque quiera que no, fíjense, bueno, desde la filosofía, la libertad pura no existe, la libertad absoluta no existe. Entonces, lógicamente, cuando yo busco la libertad absoluta es cuando caigo en los peores de las esclavitudes. Eso lo vemos nosotros, digamos, los chicos que parecerían ser los que más libres quieren ser, después lo vemos tirado en las situaciones más complejas. Entonces, este es el drama, ¿no? Entonces, la propuesta decía, ¿no? No hay que buscar una libertad absoluta, hay que buscar la libertad en el seguimiento de quien sé que me ama, ¿no? Y ahí entonces es el nuevo hombre en Cristo, porque dice, hay una llamada a la existencia, Dios nos hace una llamada a la existencia en Cristo. Y si estamos allí para decirle que aquí estamos, como dice la Biblia, decía él, dice, nos vamos a dar cuenta que Cristo es el amor, es el amén de Dios, es el sí de Dios a nosotros, es el sí de Dios a nuestros pedidos y a nuestros llamados. Nosotros le decimos que sí a Dios, pero Dios ya dio su sí, y su sí definitivo justamente es Cristo. Y esto, aquí también, ¿no? Importante poder mirar y descubrir una catequesis que hable mucho de Cristo, digamos, ¿no? Porque ese también es otro drama, ¿no? O sea, por ahí hoy decía Héctor, ¿no? Se habla demasiado del pecado, a veces hablamos demasiado de otras cosas, que pueden ser buenas y todo lo demás, pero muchas veces no hablamos tanto de Cristo. Y más que hablar, estar presente, que esté presente. ¿Vieron ahí, Flavia, hoy cuando decía de la alegría, algo que es importante más allá de la alegría personal es donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo, en medio de ellos. Y saben, eso es una cosa que a veces no se palpa. Yo cuento, si me bancan, cuento una pequeña anécdota que tuve. Una vez me tocó reemplazar, yo, bueno, en un tiempo como estaba ya en el seminario, me tocó ir como a parroquias, así por un tiempito, reemplazar, digamos, y era cura weekend porque iba los fines de semana, digamos, el seminario estaba acá y los fines de semana iba. Entonces voy a una parroquia que venía de una crisis muy compleja, una crisis retorcida, digamos, compleja, digamos, porque, digamos, como que pasó por unas situaciones complejas, muy complejas, ¿no? Entonces había quedado diezmada la comunidad. Bueno, yo voy a esa comunidad, qué sé yo, esa comunidad es una comunidad como muy extraña también en su forma, porque es una comunidad que está en una situación bastante geográfica, bastante compleja, digamos, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Entonces, yo cuando llego tuve una muy mala experiencia por no conocer la zona. El primer día, el segundo día me toca una cosa, yo dije, bueno, lo hago mañana, que toco lo otro. Cuando quise acordar ya no encontré a nadie, a nada ni a nadie, porque tenía que ver con las condiciones climáticas y geográficas de la zona. Bueno, entonces, segunda, tercera, cuarta vez que me toca lo mismo, dije, lo hago enseguidita. Bueno, una de las veces que me vinieron a buscar justo antes de misa, entonces yo dije, bueno, termino la misa, además le dije a la gente, que era poquita la que iba, le digo, bueno, mientras ustedes están haciendo el último canto, yo me voy yendo, no vaya a ser que me pase lo mismo. Bueno, entonces,
claro, pobre gente, nadie, no quedaban ni los cantores, así que cuando yo me fui estaban cantando una lágrima, pobrecita, el canto, digamos, una cosa muy penosa. Por supuesto que si canto yo, peor todavía, pero bueno, no por eso no critico desde ahí, porque si no, de criticar desde lo querían poner lo mejor que había, pero bueno, era lo que... Y entonces, bueno, estaba llegando a digamos, la salita velatoria, y enfrente, o medio haciendo cruz, había una iglesia evangélica, que no cantaban lindo tampoco, pero que cantaban con todas las fuerzas. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, si yo paso por los dos lugares y estoy medio depre, me quedo acá. Entonces, esta es también una de las realidades que nosotros en la catequesis tenemos que ir trabajando. O se tiene que ver que aquí está Cristo en medio de nosotros. No importa si de la mejor manera o de la peor. Porque capaz nosotros tenemos este prurito de decir, bueno, yo no canto bien y por eso no canto. Y entonces no canto fuerte o no canto... Y una cosa es ser un desubicado que estoy cantando por encima de lo demás y canto desastre. Y otra cosa es decir, no ponerle todo el peso y la fuerza a la cuestión, ¿no? Entonces, ese 2 o 3 están... Bueno, eso falta. Esto es mío, que estoy diciendo, pero digamos, eso muchas veces nos falta. Ese hacer presente, ese hacer sentir que ahí está Jesús. Y tal vez, como decía Ana María, el mucho hablar muchas veces no ayuda a eso, porque es omnipresente el catequista, como a veces somos omnipresentes los curas porque hablamos demasiado. Así que bueno, esto, ¿no? Ahí justamente este hombre, y destaco alguna cosita, decía ahí unos nuevos acentos que él, y fíjense qué interesante estos nuevos acentos que tienen que tener la catequesis que él decía. Dice, primero de todo, una catequesis que ayude a la maduración del fiel dentro de su contexto de vida. Y esto a mí me hizo pensar en esto, decir, ¿cuántas veces sabemos muy poco del contexto de vida que están los catecúmenos? Con los adultos puede darse un poco más, pero con los niños, salvo que el niño venga un día mal, nada. Y entonces, de esto, nada, porque no lo hacemos madurar en la realidad que tiene que vivir. Es más, muchas veces estamos más preocupados por si los chicos están cuestionando con algo, no hay que hacer el encuentrito acá, como se dice, y poco importa si los gurises están, qué sé yo, complicados porque se murió un compañerito. Dice, lo segundo que decía es un acento fundamental de la catequesis es aceptar y asumir el derecho que los fieles tienen al Evangelio. Es decir, a escuchar y anunciar siempre el querigma. Es un derecho de todos, no es que tengo que hacer metodológicamente el querigma. Es un derecho de mis hermanos que yo les comunique el querigma, como es un derecho mío que ustedes me comuniquen el querigma a mí. Porque el querigma tiene que ver con la vida también, ¿no? Propia, no solo con lo que dice el contenido. Lo tercero, que dice fundamental, es una catequesis fuerte en la fraternidad, local y universal. Es decir, con las cosas que nos suceden ahí al lado nuestro, pero también con las cosas que suceden, crear la dimensión que lo universal también me corresponde, también tiene que ver con mi ser iglesia. La opción por los pobres, que, y bueno, aquí lo recordaban, es una categoría teológica. No es una opción porque, bueno, hoy nos decidimos o porque nos parece, porque somos más pobrecitos o algo por el estilo. Es un locus teológico que todavía Francisco no se animó a decirlo. Es un lugar teológico donde yo descubro a Dios y descubro cosas de Dios. El diálogo interreligioso, porque lógicamente la construcción del reino no se puede realizar si no dialogamos entre los que creemos en Cristo. La casa común, este es un lugar fundamental en la catequesis, porque los chicos son muy conscientes. Son muy conscientes
de la creación. O sea que ese es un lugar fundamental desde donde salir en la catequesis y de donde tomar. Una frase muy fuerte que decía este hombre era que los gritos de la creación denuncian nuestros excesos que las abusan. Muy fuerte. Y lo último que decía él, una catequesis que crea un ámbito de escucha. Es decir, quien tenga catequesis más allá que siga o no en la iglesia, tiene que saber, tiene que irse con la idea clara que a la iglesia puede volver por lo menos para que lo escuchen. Entonces, desde allí, me pareció que esos son muy ricos, esos como acentos que presentaba allí y demás, ¿no? Bueno, qué sé yo, habría como otros aspectos o cosas, no sé si ya llevamos a 1 hora y cuarto, pero no sé por ustedes. Yo simplemente, si quieren, 3 cositas así que cierro con eso y después ustedes si tienen para preguntar, para decir o demás, ¿no? Los 2 últimos temas fueron como más de forma más morales, por decirlo, ¿no? Fueron más encarados hacia la realidad. Que no hay que tenerle miedo a la palabra moral porque justamente es el actuar la fe. O sea, como nosotros vivimos, y es en dimensión de la felicidad, digamos, nosotros lo hemos desvirtuado en un moralismo. Pero no hay duda que la moral es actuar la vida, esa nueva vida en Cristo así, ¿no? Y hay algo que muy interesante allí, dice, bueno, esa conciencia moral hacia esa felicidad y esa nueva vida en Cristo la tenemos que formar nosotros. Si dejamos de lado eso, la conciencia moral siempre se va a formar. El drama es quién la va a formar. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que ayudar. ¿Y qué es formar eso? ¿Es meter cosas en la vida? No, es ayudar a discernir. Adiós, Trona, muchas gracias. Es ayudar a discernir. No meterle las cosas. Es que puedan ellos, porque lógicamente esto es lo que tienen que lograr ellos, discernir. Allí, ¿no? Y ahí presentaba muy interesante, este hombre, presentaba algo muy interesante, porque decía, ¿qué texto bíblico tomó? El de Jesús en el templo cuando era niño. Dice, María y José lo ayudaron a discernir. Él sabía que tenía que ocuparse de las cosas del Padre. O sea que es posible. Bueno, finalmente, bueno, hubo unos grupos lingüísticos, la verdad se perdieron bastante, así que, bueno, eso se lo dejo ahí. Y lo último, la doctora Ursuto ahí presentó unas cuestiones que tenía que ver más con la santidad de vida. Y ahí quería quedar con esto, ¿no? Ella hace una pregunta que es muy importante. Dice, ¿la santidad entra en la catequesis? ¿Hay un lugar para anunciar la santidad en la catequesis? Bueno, dejó ahí, como vieron, dejó como ese silencio que hay que nadie contesta. Y entonces ella dice, hay que, y ahí algo de que hoy decía Flavia, dice, hay que anunciar siempre la belleza que resplandece en el poder vivir el Evangelio. Entonces, esa belleza no la sabemos comunicar. Y dice, el gran problema nuestro muchas veces tiene que ver en que no sabemos comunicar. Y algo que es interesante, jugó con la palabra comunicar en los 2 sentidos. No solamente en el decir o en el transmitir, sino en el hacer común. Porque comunicar también es hacer común. Y muchas veces ahí es donde más fallamos. Nuestra comunicación a veces no falla en el cómo lo decimos en el otro, sino en el que no lo hacemos común. Y entonces allí
esa realidad, ¿no? Por eso ese comunicar la belleza, ese hacer común la belleza que implica y que significa vivir el Evangelio. Así que bueno, un poquito esto me pareció, o sea, son un montón de páginas, pero así saltando y demás cuestiones, imagínense 8 exposiciones, hay para tirar para arriba, ¿no? Pero bueno, espero no haber sido demasiado pesado o algo por el estilo. Pero bueno, no sé si alguien tiene algo más para decir, para preguntar o algo por el estilo, con gusto. Yo no tengo, estoy en el seminario, los seminaristas se fueron a comer afuera, así que estoy libre, no tengo problema, digamos. Pero no sé. Para no ser larga la cuestión, ustedes. Soledad levantó la mano. Soledad. Hola. La Soledad. Hola. Desde un principio, ¿no? Cuando hablábamos de esta realidad que hemos vivido, lo del tiempo de pandemia, y qué nos fue afectando y cómo fue acompañando también la catequesis, ¿no? Todos estos procesos. Decía algo Flavia acerca de la alegría del Evangelio, y lo uno con esto de la belleza de vivir el Evangelio. Pero lo que más me resuena es esto, ¿no? Cómo educar en la libertad, ya que también, ¿no es cierto?, hay palabras que están tan desvirtuadas como libertad, como amor, no como moral, creo que, o sea, como más fuerte. Entonces también, ¿no es cierto?, cómo nosotros vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios y vivir la belleza del Evangelio, porque me parece que también nos quedamos en muchas palabras, pero en el momento o como esto, ¿no?, de la palabra discernimiento, es esto de hacer carne, ¿no?, las opciones. Y hace poquito creo que decía algo el Papa Francisco sobre el discernimiento, ¿no?, de que implica conocerme en profundidad para que, porque justamente, ¿no?, juegan mis deseos más profundos. Entonces, digo esto porque cómo educarnos y ser testimonios de la verdadera libertad de los hijos de Dios, para denunciar y anunciar, ¿no? Porque esto de formarnos, de ir cada vez más a lo profundo, me queda mucho de comienza por vos y por mí. Entonces, por ahí estamos esperando que venga del exterior los cambios, y creo que no nos estamos animando a dar esos pasitos, no como esto que dice, ¿no?, el reino vuelve a comenzar desde el granito de mostaza, ¿no?, desde lo pequeño, desde lo simple, pero muy importante me parecía de lo contemplativo, cómo poder ver las realidades que nos afectan y poder actuar en consecuencia, ¿no? Nos están batallando, creo, las realidades existenciales, y que por ahí no tenemos las herramientas. Sí las tenemos, no las sabemos utilizar, ¿no?, para poder acompañar niños, jóvenes, y acompañarnos entre nosotros, ¿no?, para vivir en la iglesia sinodal. Por eso me parecía esto, ¿no?, que la belleza de vivir el Evangelio implica conocerme y dejarme sondear por el Espíritu, y en consecuencia ir dando pequeños pasos, el acercarme, el conocer también la realidad del otro. Pero bueno, creo que mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo acompañarnos en la verdadera libertad? A ver, yo creo que aquí hay dos aspectos que son fundamentales.
ver, primero de todo que lógicamente el acompañamiento siempre lo debemos hacer en el amor. O sea, esta es la principal capacidad que nosotros tenemos. O sea, digamos, la capacidad de amar, porque lo único que redime es el amor en esto. O sea, y lógicamente Cristo es el amor, por eso lo podemos decir. Digamos, esta dimensión es esa, o sea, todo acompañamiento va a partir de allí. Aquí hay una dimensión que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. La belleza de vivir el Evangelio muchas veces es mucho más fácil de que pegue bien en los de afuera que en los de adentro. Porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿Mm? Es cierto. Entonces, en este sentido, a veces nosotros tenemos que asumir esto. A veces los de afuera pueden llegar a decir, oh, mira esta catequista, cómo vive, qué lindo, que todo, que el otro. En cambio, el resto de las catequistas van a decir, a esta se la da de santurrona, de esto, de aquello, de todo otro. En esto tenemos que ser, claro, porque ahí es donde está el proceso de conversión de la sinodalidad. Perdón, eso pasará por tu Y zona. el proceso de conversión. Sí, por supuesto. Lo digo ahora que se me fueron todos los que están ahí. Lo que pasa es que Sol es medio cercana, así que estamos complicados. Pero fíjense que ahí está Mara ahí también. La cuestión es, a veces, en esto, fíjense, la cuestión que tenemos es que nosotros, o sea, desde ahí es de donde nosotros tenemos que mirar y vivir esta realidad. Ahora, la libertad, bueno, yo creo que parte desde aquí, o sea, a ver, yo creo que el cómo, primero de todo, la libertad es saber escuchar. Primera cuestión que yo tengo que marcar es, todos tienen que tener derecho a poder decir. Esto es fundamental, porque ahí yo estoy educando a que la persona me diga quién es. Y entonces yo sé quién es, con quién estoy. A ver, yo estoy en la formación de seminaristas. Entonces yo a los chicos les digo, que yo es genial la tarea mía, entre comillas, de director espiritual. Yo tengo que tener silencio y me pueden decir lo que me digan. Yo me puedo quedar acá con las ganas de decir, a este tenemos que echarlo al carajo, y sin embargo me lo tengo que tragar. Pero es genial que puedan decir lo que tienen que decir. Entonces, esto es lo fundamental para crecer en la libertad. Entonces, una iglesia que cada uno pueda decir, yo creo esto, yo pienso esto, y ahí escucharlo. Después lo podemos ayudar si está equivocado. Después lo podemos acompañar. Pues lógicamente el que lo dice desde un lugar. No sabemos desde qué lugar, pero desde un lugar. Para eso tenemos que conocer su lugar. Para eso tenemos que conocer. Entonces, para hacer una catequesis en la libertad, primero de todos tienen que sentir que tienen algo para decir. Y que no tiene que ser la respuesta que yo quiero como catequista que me diga la pregunta que hice, digamos, ¿no? Que puede. Y ahí, bueno, y esto lo tenemos que pensar entre los catequistas y esto lo pensar entre la iglesia. Y lo tenemos que pensar también en las familias, ¿eh? Es lógico, entiendo que para los padres es mucho más difícil porque a veces nos vamos a tener que poner a escuchar lo que no queremos escuchar. Pero si no pueden decirlo con nosotros, ¿a quién se lo van a decir? ¿A quién se lo van a decir? Entonces, gracias Rosa, nos vemos. Entonces, creo que esto es también fundamental. Entonces, a ver, todas las realidades que hoy vemos y que por ahí de la sociedad y que no coinciden con nuestra forma de ver cristiana. Pero ¿a quién se lo van a decir si no se nos dicen a nosotros? Este es el drama. Pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Porque entonces ahí vamos a enseñar a cómo discernir y cómo optar. Y a veces optarán como nos gusta a nosotros y a veces no optarán como... Pero cuando se opta desde la libertad. Y Dios sabe ver desde la libertad también mucho mejor el corazón que nosotros, ¿no?
Entonces, desde allí es donde nosotros tenemos que mirar. Yo preferiría un niño de 13 años que dice, yo no quiero no quiero ir más a la iglesia por esto y por aquello y por esto otro, y no por las cosas que hoy no van, que no es por una opción libre, sino porque nosotros no logramos conquistarlo, no logramos mostrarle esa belleza del Evangelio, no logramos eso. Entonces, que me parece que es lo importante desde allí, ¿no? Desde esa. Lógicamente no hay recetas, no hay cuestiones, cada uno de nosotros tendrá que saber, pero yo creo que la escucha es el primer paso claro, y que cada uno sienta eso que tiene y puede decir lo que quiera. Después ayudaremos, después acompañaremos, a veces tendremos que sacarnos la idea esa de corregir tipo tapando enseguida, sino más bien investigar y mirar un poquito, a ver qué hay detrás, qué está diciendo acá, qué está pasando, porque muchas veces son pedidos de auxilio muchas cosas, y que nosotros las pensamos como rebeldías. Pero no tengo la ciencia ni el método para decir así se catequiza para la libertad. Yo en eso le puse el título porque me pareció que es lo que pidió el Congreso, digamos, ¿no? Y me parece que desde la sinodalidad, que es esto que estamos, y que yo le temo que si no hay un proceso de conversión y no es un proceso de libertad, sea un paso para atrás, porque creamos una expectativa que después no lo lleguemos a poder lograr, digamos, ¿no? Que es una de las cosas que le temo. Me dio mucha paz esto que dijo Grech, de esto es un proceso y va a ser un proceso largo. Pues yo dije, si de arriba, por decirlo de una manera, viene la idea de que esto ya tiene que ser, esto ya es un fracaso. Me parece bárbaro, ¿no? Eso de dejarlo ser al otro y escucharlo, creo que es un avance, pero abismal, tremendo, y que va a ser un gran vuelco en la catequesis, porque hoy estamos bastante cerrados, hoy por hoy. Así que creo que es un buen comienzo para todos esto de dejarlo ser. En realidad, yo creo... Sí, ¿cómo es? Nélida, es que si en realidad nosotros, o sea, a ver, sería ficticio para nosotros, no digo de la catequesis, de cualquier realidad, sí, ficticio pensar que tenemos a alguien y te acompañamos a alguien si ese alguien no siente que puede decir lo que piensa. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Entonces eso es lo importante y no lo tenemos que sentir como un ataque. Claro. Lo tenemos que sentir como una presentación del otro. Y entonces yo ahí puedo comenzar a acompañar. Claro. Sí, sí, ahí seguro. puedo comenzar a acompañar. Si no, ¿de qué voy a acompañar si no conozco? Seguro. Seguro. Gracias, Laura, Fabiana. ¿Alguien más quiere preguntarle algo al padre Marcelo? ¿Compartir algo? Es que sos tan claro, fue tan hermoso escucharte, Marcelo. La verdad... En realidad fueron claros lo que hablaron, porque yo lo que hice fue decir transmitir, lo bueno, no que importa. dijeron los otros. Mara, ¿levantaste la mano? Perdón, ¿sí? Sí, quería compartir. Bueno, soy Mara de Gualeguaychú, estoy acá en una capilla, doy catequesis para chicos mayores de 10 años, tengo de 10 a 15, un grupito muy lindo. Y bueno, y creo que esto es lo que dijo él de escuchar, pero escuchar el corazón, ¿no? El corazón del otro, y creo que ahí es un camino acertado seguro. Si vamos a escuchar y ellos se sienten escuchados, es una forma de que ellos vengan a la iglesia, que estén con nosotros y que se sientan cuidados y queridos. Me parece que hacer hombres libres y la forma de que tengan libertad es escuchándolos. Creo que eso es lo más importante. Exacto. Mara, mira ahí, si uno va a la Biblia, es muy clarito. ¿Cómo comenzó toda la historia? Dios le dijo a Moisés,
escuché el clamor de mi pueblo y ahora te mando para que vos lo liberes. Creo que sí. Gracias, Marcelo. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino, digamos. El drama es que hay que saber escuchar. Fíjense, Moisés pensó que había escuchado a su pueblo antes. Y que intentó, bueno, mató a uno para defender a su pueblo. Y Dios no le fue el camino. Digamos, no digo porque sea ese el método, digo, sino que él buscó su camino y no fue ese, digamos, ¿no? Entonces, es escuchar y es decir, y es escuchar a Dios para decir, bueno, esto que decía, que te decíamos últimamente con Angelelli, ¿no? O sea, un oído en el pueblo, un oído en Dios. Y ahí está el tema, ¿no? O sea, escuchar y escuchar, digamos, ¿no? Entonces, una vez que escuchamos a quienes acompañamos o intentamos acompañar, después intentaremos descubrir cómo Dios nos está pidiendo que acompañemos. Cómo Dios nos está acompañando. Cintia ha levantado la mano, me parece. Sí, por ahí yo pensaba que eso justamente lo de escuchar también nos permite por ahí conocer al otro, y la manera de llegar al otro es conociéndolo, porque no podemos evangelizar a alguien que no conocemos, sino que por ahí conociendo al otro, sabiendo qué son por ahí las habilidades o afinidades del otro, la mejor manera de poder que ellos puedan llegar a Jesús también, ¿no? Exacto, exacto. Que además, sin escuchar, como vos decís, no hay conocimiento. Y sin conocimiento no hay acompañamiento. Si no le voy a meter lo que yo quiero al otro. Que hay por ahí muchas veces el error que hacemos. Hay un videito muy lindo que habla justamente tomando la idea del Papa, aunque el videito creo que estaba antes, pero del Papa en Evangelii Gaudium 169, donde él mezcla el buen samaritano con justamente Moisés y la zarza. Entonces dice que la vida del otro hay que descalzarse cuantas veces sea necesario ante la vida del otro. Y hay como un videíto así que se ve que va jugando con esto de la idea de descalzarse, como que Dios lo invita a alguien a descalzarse y a entrar en el corazón de los otros, descalzo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente la dimensión primero de esto, realmente escuchar al otro, lo primero que hace es descalzarnos ante el otro. Pues si no, yo puedo entrar a la vida del otro como si fuera, bueno, lo que juega el videíto así, como diciendo, bueno, a veces como la manada de un elefante, o queriendo decir acá, pisando fuerte, porque yo acá quiero dejar huella. Y a veces la huella no necesariamente es positiva, sino hace doler, digamos, depende con qué venga calzado, digamos, ¿no? Entonces, a veces es eso, ¿no? O sea, a veces es cuando yo me descalzo, vieron que si el cemento, la baldosa está fría, no hizo fuerte. Si es ripio, las piedritas me complican. Si es tierra, vaya a saber qué es lo que hay. Descalzarse nos invita a entrar tranquilos en la vida del otro, ¿no? Y a veces nosotros, está bien, a veces con buena intención y con todas las ganas de que el otro tenga la fe y todo lo demás, pero entramos así como a los golpes, digamos, ¿no? Diciendo acá estamos nosotros. Digamos. Bien, antes de darle a Soledad, que también levantó la mano, para seguir en la línea que estabas hablando, Marcelo, y que salió recién, es como si nosotros viéramos a Jesús que se encapricha. Cuando el ciego le dice, quiero ver, dice, no, deja la muleta, ¿no? Nosotros a veces vamos con la fórmula, no, pero vos necesitas esto, y sin embargo el catequizando necesita otra cosa. Eso es una falta de escucha enorme. Soledad, si querés, no sé. En mi parroquia yo tenía un hombre que era paralítico y que decía que yo era un cura trucho porque no lo curaba. Y yo le decía que en realidad no era que yo no lo curaba, es que él nunca se animó a tirar las muletas. La astucia. Sí, bueno, con respecto a esto que estábamos compartiendo sobre la escucha, hace muy poco, compartíamos
por ahí las necesidades de los catequistas, y alguien muy dolorida, digamos así, sufriendo la situación, decía esto: me duele que la iglesia vaya 10 pasos atrás de las realidades, ¿no? Y ella exponía esto de cómo dar respuestas y soluciones, bueno, a las nuevas realidades. Y me parecía justamente esto que decíamos, a mí personalmente, o sea, fue un sacudón, porque decíamos, ¿no? Como la iglesia madre, la iglesia sabia, que se viene anticipando hace tantos años a lo que hoy está sucediendo, y nosotros desconocemos todo eso que se venía planteando hace mucho tiempo. Por eso hoy, cuando hablaba de esto de cómo educar en la libertad, y de que decía recién, ¿no? No es ir a imponer lo que a mí me parece, sino formarme para dar respuesta. Pero esta respuesta desde el amor, que decía al principio, padre. Porque yo tengo hijos de distintas edades, ¿no? Y me parece que han vivido adolescencias totalmente diferentes, y que también esto creo que explotó después de la pandemia, y que otra cosa también a tener en cuenta, me parece esto de lo desvirtuado de la sanación, que hoy nos invitan por todas en las redes sociales de retiros, formación, un montón de acerca de la sanación interior. Y eso está provocando mucho caos. Y que me parece que también tenemos que identificar, me parece, ¿no? Estas cosas para poder acompañar. No caer, me parece, esto del moralismo, ¿no? Con respecto a lo sexual, pero me parece que desconocemos muchísimo, los catequistas desconocemos mucho, y por eso que decía, ¿no? Por ahí, que creemos que no tenemos herramientas para dar respuestas. A eso quería llegar, ¿no? Sí. La necesidad sí, que también... Bueno, lo que pasa es que a veces, bueno, no todas las respuestas, no todas las herramientas las voy a tener, y a veces tendré que saber a quién llevar o ayudar a que vaya a buscar esas herramientas o demás. No es necesario que el catequista tenga todas. Lógicamente, sí, un padre o una madre también muchas veces no tienen todas y tienen que saber a dónde llevar y derivar y demás. Y con respecto por ahí al tema de las sanaciones y demás, yo creo que también ahí hay que tener cuidado en esto, ¿no? Está bien, hay que iluminar y demás cuestiones, pero sobre todo no olvidarnos en el iluminar que primero de todo, si alguien quiere sanar algo es porque algo está herido. Entonces yo puedo indicar, che, acá no, por acá no, o no es un buen camino o algo por el estilo, pero yo le tengo que ofrecer algo. Porque uno de los dramas que tenemos como iglesia es que muchas veces no ofrecemos demasiado. Nuestras parroquias, lamentablemente para lo espiritual, ofrecen poco y nada, y entonces la gente busca por otro lado. Todo es muy sencillo, digamos, es una cuestión así. Entonces después yo le digo, no, pero ¿cómo va a ir ahí? Que eso no es católico, que todo lo otro. Pero no le estoy diciendo, bueno, pero vení acá porque yo te estoy ofreciendo esto para sanar o no. Entonces, esa es otra realidad que a veces tenemos que tener en cuenta, porque sí que hay lugares donde sí, lógicamente hay cosas y se dan, pero en otros lugares no. Y eso es una realidad a veces en nuestras parroquias ofrecemos muy poco. O sea, ofrecemos mucho trabajo, somos muy San Cayetano,
pero ofrecemos pocos retiros, pocos lugares, espacios espirituales, poca redimensión de oración y demás cuestiones, ¿no? Y a veces lo hacemos con los catequistas. Hagan acá, hagan allá, nos reunimos para acá, nos reunimos para allá, pero no le ofrecemos nunca algo por donde rezar, donde esto, lo otro. Bien, yo lamentablemente tendré que ser el malo de la película una vez más y decirles, bueno, que si podemos ir redondeando, digo, para dejarlo a Marcelo y también que cada uno retome sus actividades. No sé si querías decir algo más, Marcelo, como cierre el moño. Desde ya parte agradecerte un montón y Nélida, no sé si querés agregar algo como presi. Yo quiero agradecerles a todos los que se unieron a la convocatoria y en especial a Marcelo por su disposición y buena onda y bueno, la verdad es que te queremos tanto, te recordamos todos los que fuimos tus alumnos con tanto afecto y veo que no has cambiado nada, al contrario, seguís siendo, bueno, nosotros también tenemos algunas patitas de gallo, eso, olvidémonos de eso, a los ojos de Dios somos todos hermosos, así que gracias Marcelo, y bueno, al resto le quiero comentar que en un mes vamos a tener otra charla con otro profesor, así que también le vamos a estar haciendo llegar la invitación. Y bueno, eso nada más. Muchísimas gracias. Nos pondremos en otro momento en contacto para pedirte un poco más porque con vos siempre nos quedamos con ganas. Sí, con gusto, no hay ningún problema. Bueno. Y más si es así tipo virtual, que no tengo que viajar porque si hay algo que últimamente ando arriba de las 4 ruedas, pero como es, con gusto, no hay ningún problema. Siempre un agrado y además, para los que fueron alumnos, lindo eso de dar clases donde tienen muchas ganas de conocer, muchas ganas de crecer y demás, y eso es muy agradable para los que somos profesores, digamos. Así que bueno. Así que muchísimas gracias. Esto, ¿no? Yo creo que si quieren, como para hacer un cierre, creo que esto, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay algo que es fundamental tener conciencia. Es que estos pequeños pasos que se están dando en dimensión sinodal, yo creo que donde mejor se pueden reflejar es en la catequesis. Porque en muchas cosas, más allá de muchas otras cuestiones, es donde más sinodal a veces se dan cosas. O sea, más allá de lo que dijimos a veces, de los errores, en muchos lugares y en muchas realidades es donde capaz los curas escuchamos más, porque los catequistas conocen más algunas cosas, es donde tal vez a veces los catequistas entre todos deciden un poco más. Hay otras cosas como para crecer, o sea, las vimos ahí y demás, pero bueno, yo creo que es un lugar donde nosotros tenemos que decir y comprender, decir, bueno, acá podemos ayudar y acompañar, crecer nosotros, pero a su vez ayudar y acompañar en este camino sinodal, porque creo que entre todos podemos hacerlo y no hay dudas de que el Espíritu Santo está pidiéndonos que por acá vaya el camino de la Iglesia, digamos. Bueno. Muchas muchísimas gracias. Si quieren, les doy la bendición. Supuesto. Yo suelo terminar y les doy la bendición. Por supuesto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que nuestro Señor Jesucristo vaya delante de ustedes para guiarlos, junto a ustedes para acompañarlos, detrás de ustedes para protegerlos. Que poniendo en ustedes sus ojos, los bendiga y los conserve, y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Una maravilla. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Bueno, gracias. nos estamos viendo. Chao. Gracias. Vamos a subir el video, Buenísimo.